Madre Iglesia de Dios, a vosotros. Les voy a pedir que reconozcan sus asientos, por favor. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de un tema que tristemente muchos adentro de la Iglesia de Dios mundialmente sufren o sufrimos de esto. El tema o el título de este tema se llama La conversión falsa. ¿Qué entendemos por conversión? Alguien que cree en algo. O más bien algo que cree en algo y alguien que se convierte a una nueva forma de pensar. La conversión falsa. A lo mejor ustedes digan entre sí por qué el hermano escogió este título. Porque, hermanos, tristemente hay personas adentro de la Iglesia de Dios que se llaman ser hijos y hijas de Dios, pero verdaderamente no lo son. ¿Ustedes estarán de acuerdo con esa afirmación? Sí. Hoy en día hay muchas personas adentro de la Iglesia de Dios mundialmente que creen que verdaderamente son hijos e hijas de Dios y que Dios está a favor de ellos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, conocen a personas que hablan mucho de Dios? Hablan mucho de Dios. Es que el proverbista dice esto, es que este fulano de tal hombre de la Biblia dijo esto. O también de la otra índole hay personas que piensan que hablando con un hermano y carcajeando por todo el tiempo que están hablando, yo soy parte del pueblo de Dios porque me llevo bien con este hermano. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante en Mateo capítulo 15, verso 8. Mateo capítulo 15, verso 8. Cuando lo tengamos, digamos amén. ¿Lo tenemos? Amén. Aquí dice, hablando el Señor Jesucristo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Esta clasificación que dijo el Señor Jesucristo, tristemente se le puede aplicar a muchos adentro de la Iglesia de Dios. Si somos muy sinceros con nosotros mismos, sí, hermanos. El Señor Jesucristo nos sigue diciendo en Mateo capítulo 7, verso 21. Mateo 7, 21 dice de la siguiente manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de ¿qué? De los cielos, mas él que hiciera la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Para hacer o para tener comunión con Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, ¿qué debemos de hacer nosotros? ¿Hacer la voluntad de quién? Del Padre. Hoy en día, hermanos,
se predica la palabra de Dios en varias iglesias de Dios. Y hay ciertas personas que van a la iglesia de Dios no porque verdaderamente fueron convertidos de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Simplemente es varias razones. Una es, vamos por costumbre, o vamos para que no me estén hablando, que por qué no fui a la iglesia. Otros van por a ver qué cosa oímos, a ver quién va, a ver quién no va. Otros van porque hoy van a hacer una vianda de estos y queremos tomar parte de eso. Hay muchas razones por qué la gente va a la iglesia, hermanos. Y tristemente demuestran que no son convertidos al evangelio verdadero. Hay una parábola muy famosa que se encuentra en Mateo 25 del 1 al 13. Vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo tenemos? Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran ¿qué? Prudentes. ¿Y 5 eran? Fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos junto con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué les pasó? Se durmieron. Hoy en día, esta era de la iglesia se conoce como la iglesia dormida espiritualmente. Pásale, hermana. Se conoce como la iglesia dormida o la iglesia tibia, como dice el libro del Apocalipsis. Hermanos, podremos asegurarnos o estar firmes en esta declaración que la mitad o gran parte de la iglesia está dormida espiritualmente. ¿Sí? Y a la medianoche fue oído el clamor, el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezando sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas sean ¿qué? Se apagan. Se apagaron. 50% de la iglesia está viva y 50% de la iglesia está dormida espiritualmente. Ahora, sigue diciendo, mas las prudentes respondieron diciendo, ¿por qué no nos falte a nosotras y a vosotras? Id antes a los que venden y comprar, ¿para qué? Para vosotros. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondió él, dijo, de cierto os digo que no os qué. No conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de qué. Ha de venir. Ha de venir. Dios pone atención a aquella mitad de la iglesia que está despierta. Dios hace caso de aquella iglesia que está dormida espiritualmente. ¿Qué creen? ¿Qué creen, hermanos? ¿Sí o no? No, pero está dormida. Entonces quiero que contesten los hermanos. ¿No? Así de fácil, hermanos, ¿no? Pero hay personas adentro de la iglesia de Dios que creen que Dios escucha a toda la iglesia. ¿No lo hay así? Sí lo hay, hermanos.
Lo que vamos a estudiar en esta tarde es de un peligro para la gente que dice, yo soy hijo, hija de Dios, pero verdaderamente no es convertida. Vamos a mirar las características de estas personas que dicen que Dios está conmigo y Dios dice, yo a ti no te conozco. Aunque tú digas y cantes y te hinques y hagas todo lo demás, yo a ti no te conozco. Epístola de Tito, por favor, 1:16. Miren lo que pasa dentro de la iglesia, hermanos. Esta es una buena descripción de muchos de nosotros, hermanos. Nomás como no ponemos atención, cuando lo tengamos digamos amén. 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 1:16. Tito 1:16. Miren lo que dice el apóstol a Tito. Y esta es la descripción de muchos de nosotros adentro de la iglesia de Dios. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la primera palabra en el verso 16? Profesan. Conocer a Dios. Profesan. ¿Conocer a quién? A Dios. Mas con los hechos. Lo niegan. Fíjense en qué palabras. Yo profeso conocer a Dios. Profesen conocer a Dios, mas con los hechos ¿lo qué? Lo niegan. Siendo qué, hermanos? Abominables y rebeldes. Siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena qué. Entonces, ¿todos adentro de la iglesia de Dios son aprobados? No, hermanos. No. Porque dice que somos hijos de Dios, hablamos mucho de Dios, pero nuestros propios hechos, ¿lo qué? Lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados para toda buena obra. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Pablo, ¿qué está dando a entender? Que no sirve aquella persona para la obra de ¿quién? De Dios. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han se mirado uno mismo y preguntarse, ¿cómo estaré yo delante de los ojos de Dios? No mi vecino, no la hermana que está a mi lado, no nuestro hermano que está a la derecha. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente nos hemos examinado cómo estamos delante de Dios? Miro algunas cabezas haciéndole así, pero yo les aseguro que nadie aquí, hermanos, incluyéndome a mí. Los que viven una conversión falsa, ¿tienen características? ¿Cuáles son? Vamos a ver una de ellas. Punto número 1. Juan 12:48. Esta es la primera característica de la conversión falsa. ¿Lo tenemos? Hablando que el Señor Jesucristo nos dice, miren, ¿quieren ustedes conocer a una persona que dice que es uno de mis hijos? Y miren lo que dice el verso 48. ¿El que qué? Me desecha. El que me desecha. ¿Y no qué? Y no recibe mis palabras. El que me desecha. ¿Y no recibe qué? Mis palabras. ¿Qué entendemos por no recibir sus palabras? ¿Qué entendemos por eso, hermanos? Pues que no las pone en práctica.
que no las pone en práctica y tampoco que no estudia la palabra de Dios. Porque no estudiando la palabra de Dios desechamos al Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a aprender de Él si desechamos este libro sagrado? Ese es un punto número 1 de la conversión falsa. Sí. No estudias tu Biblia. ¿Cómo vas a aprender del Hijo del Hombre si no abres tu Biblia? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan 14, 24. Estas son las palabras del Señor Jesucristo, hermanos. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: el que no me ama, fíjense qué palabras. El que no me ama, ¿no qué? No guarda mis palabras. El que no me ama, no guarda mis. Mis palabras. La palabra que habéis oído, ¿no es qué? No es mía. No es mía, sino del Padre que me qué. Que me dio. Esos dos pasajes bíblicos que hemos mirado es una señal o la primera señal de una conversión falsa. Sí. El que no estudia la Biblia no es convertido. Se cree que es convertido, pero no es convertido. Fíjense qué palabras. Se cree que es convertido, pero dice Dios, no eres convertido. Hablando con un hermano hoy en la tarde, estamos hablando sobre padres que les prohíben cosas a sus hijos, olvidándose que ellos algún día en su vida eran jóvenes. Y yo le decía a mi hermano, mientras que un padre no le dice a su hijo la verdad, lo que él o ella hizo en su vida, nunca va a tener que en él, nunca va a tener confianza en él. ¿Cuántos padres hay entre nosotros que se hacen perfectos delante de sus hijos, hermanos? Y la expresión es la siguiente: yo jamás en mi vida hice algo malo delante de tus abuelitos. ¿Quién ha dicho esas palabras? Ignorantes, porque son palabras ignorantes. Porque si dijéramos esas palabras, hermanos, ¿a quién estamos haciendo mentiroso? Dios. ¿Cuántos de ustedes han dicho esas palabras? Yo en mi juventud jamás hice lo que tú estás haciendo. Y en verdad, esos padres que dicen esas cosas tonteras, ¿verdaderamente están diciendo la verdad? ¿O están echando mentiras? Echando mentiras. Porque no hay ningún padre que. Perfecto. ¿Qué dice el libro de Juan? Que si decimos que no tenemos pecado, ¿a quién hacemos mentiroso? A Dios. Entonces yo no entiendo por qué los padres se ponen en un alto rango y dicen, yo jamás, nunca hice eso cuando yo tenía tu edad. Abran sus Biblias a Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Ese es un punto número 2 de la conversión falsa. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. No améis a qué. Al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en donde. En el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en qué. En él. En él. ¿Debemos odiar todas las cosas que hay en el mundo?
¿Debemos odiar todas las cosas que hay en el mundo? ¿Sí? Sí, no, porque aquí dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Entonces debemos odiar todo. No. Ciertas cosas, pues sí. Si sabemos interpretar este texto, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿De qué cosas nos está hablando aquí? ¿De cosas que nos llevan al pecado o cosas que nos llevan a la paz y la santidad? Cosas que nos llevan al pecado. Entonces, ¿verdad que no es todo el mundo? ¿Se fijan cómo mal interpretamos la Biblia? Porque ¿cuántos de ustedes que son padres le sacan a su texto este texto bíblico y le dicen, mira lo que dice la Biblia aquí? Y es cuando los hijos se frustran y ¿qué dicen? Entonces no podemos hacer ¿qué? Nada. Pero hermanos, hay algo curioso que le pasa a los padres, a los tíos, a las tías. Se les olvida a los grandes que algún día ellos fueron ¿qué? Jóvenes. ¿Verdad que se les olvida? Y es cuando comenzamos a exclamar esas tonterías con todo su respeto. Yo jamás hice o pensé tal cosa. ¿Sí o no es así? Aquí dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Miren en el verso 16 a ver si confirma lo que ustedes estaban diciendo. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué? La concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre más del mundo. El verso 16 está lleno de cosas malas. Entonces Dios, ¿qué nos está diciendo? Que no amemos el pecado que está en ¿dónde? Es lo que Dios está diciendo, hermanos. No está diciendo Dios que aborrezcamos a todo en el mundo. No está diciendo eso, hermanos. Si usted lo quiere entender así y usted se lo quiere enseñar a sus hijos, enséñelo así. Pero créame que su hijo y su hija se van a frustrar con ustedes por querer imponer algo que la Biblia no dice, hermanos. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros siendo adultos nos llaman las cosas del mundo? A todos. Bueno, aclaramos ese punto, ¿verdad? Ahora, hay que preguntarnos, ¿cuántas de las cosas que hay en el mundo les llama la atención a nuestros hijos? ¿Mucho más que a nosotros? ¿Sí? Pero se nos olvida que en algún tiempo teníamos la misma edad de nuestros hijos, ¿verdad? ¿Por qué se nos olvida? Porque pensamos que como ya no hacemos eso, ya somos perfectos delante de nuestros hijos. ¿Saben lo que un hijo odia más de un padre? La hipocresía. La hipocresía. Tú no hagas esto, pero yo lo hice. Pero tú no lo hagas. Es lo que un hijo odia más de un padre, la hipocresía. La falsa conversión, hermanos, nos hace creer que todo lo que hay en el mundo es malo. Todo lo que hay en el mundo es malo. Todo. No puedes ir aquí porque ahí está lo malo. No puedes ir acá porque ahí está lo malo. Muchos de nuestros hijos adentro de la iglesia de Dios dicen, entonces si todo es malo, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos de ustedes han oído ese argumento? Si todo es malo adentro de la iglesia, ¿qué podemos hacer? No, no todo es malo. Dios nomás nos dice que todo lo que es pecado es malo para los hijos ¿de quién? De Dios, hermanos. Hermanos, ¿en qué nos ocupamos nosotros en nuestra vida cotidiana? Vamos a trabajar 8 horas, ¿verdad? Y cuando venimos a la casa, ¿cuántas horas nos pasamos en el teléfono? Y les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros nos importa más la vida del vecino en vez de nuestra propia vida, mirando en Facebook lo que el vecino acaba de comprar o a dónde ha ido de vacaciones o dónde ha ido a comer esa noche? ¿A quién nos importa más eso que nuestra propia vida?
Y no me digan que no lo hacen, porque sí lo hacen, hermanos. ¿Lo hacen o no lo hacemos? ¿Sí? Estamos desechando la palabra de Dios por poner atención a todas aquellas cosas que no nos da validez en nuestra vida, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo pasamos en el teléfono, hermanos? ¿Cuánto tiempo de nosotros preferimos hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios? Hay personas en la iglesia de Dios que dicen: yo voy a la iglesia, pero también me gusta tomar mis copas. Y lo más curioso es que Dios entiende. Voy a la iglesia de Dios, pero me gusta vivir de una forma en donde mis propios hechos niegan al mismo ¿qué? Al mismo Dios. Le decía a mi hermano hoy en la tarde que los padres de hoy en día no tienen que pasarse todo el día pegándole a sus hijos. Lo que más necesita un hijo en este tiempo, porque lo pasado ya no se puede cambiar, es entendimiento, hermanos. Entendimiento. Yo no estoy de acuerdo con ese dicho de que yo soy tu padre y yo siempre tengo la razón. No, hermanos, porque también los padres ¿qué? Se equivocan, ¿verdad? Pero lo que hoy los jovencitos necesitan es entendimiento, hermanos. Que se les entienda. Pero muchos padres no toman el tiempo para entender a sus propios hijos. Dios conoce a aquellas personas que tienen un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. ¿Dios entiende eso? ¿Y cómo lo entiende Dios? ¿Cómo lo entiende Dios? Dios entiende que esa persona está jugando ¿a qué? ¿Qué está jugando aquí, hermanos? A la iglesia. Está jugando a la iglesia. Punto número 2 de la conversión falsa es amar a las cosas en el mundo que a las cosas ¿de quién? De Dios. Punto número 3. No les importa el crecimiento espiritual. Hermanos, ¿cuántos de ustedes saben más ahora que no supieron el año pasado de acuerdo al entendimiento o a la sabiduría bíblica? ¿Cuántos de ustedes? ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes ahora entienden temas que no entendían hace un año? ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿lo que hemos aprendido lo ponemos por obra o nomás lo tenemos aquí, como tenían los fariseos nomás aquí? Porque los fariseos decían, pero no ¿qué? No hacían. Entonces, ¿en dónde tenemos ese conocimiento? ¿Nomás aquí? ¿O aquí? Vamos a ver qué dice la Biblia respecto al crecimiento espiritual. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Lo tenemos? Aquí está escribiendo el apóstol Pedro. ¿Y qué dice Pedro, hermanos? En el verso 18. ¿Más qué? Más crecer. ¿En dónde? ¿Y qué más? Más crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador. ¿Quién? Queda a entender el apóstol Pedro con lo que él escribió en el verso 18. ¿Y qué es crecer, hermanos, en el conocimiento? ¿Qué es crecer en el conocimiento? Crecer en el conocimiento, hermanos, es aprender cada día más y más y más, y también ponerlo ¿por qué?
por obra. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos crecido en el año 2025 espiritualmente? ¿Cuántos? Delante de Dios, ¿cuántos de nosotros hemos crecido espiritualmente en el año 2025? ¿Cuántos? Porque este es un mandato de Dios a través del apóstol Pedro. Hermanos, entre más conocimiento que tenga la iglesia llega a ser una iglesia más firme. El que no crece espiritualmente es otra señal de la conversión falsa. No es convertido al evangelio, hermanos. Si nosotros no hemos crecido en el año, olvídese que somos hijos de Dios. Porque no hay crecimiento en nosotros. El Señor Jesucristo le dio instrucciones a los 12 para crecer o para quedarse discípulos. ¿Qué es un discípulo, hermanos? No, ¿qué es un discípulo, hermanos? ¿Qué es? No, simplemente es un estudiante. Discípulo es un estudiante. Pero llegó en la vida de estos 12 que ya dejaron de ser instruidos por el mismo Señor Jesucristo. Sí, hermanos. Sí. ¿Verdad que hoy en día el mismo Señor Jesucristo ya no le está enseñando a Pedro? Porque Pedro ya se ¿qué? Ya se deshizo, hermanos. Si nosotros fuéramos al cofre del apóstol Pedro, ¿qué están allí nomás? ¿O puro qué? Puro polvo, pura tierra. Entonces, hermanos, es importante crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Crecer, hermanos. Si nosotros no crecemos con el tiempo, es una señal delante de Dios que no somos verdaderamente convertidos al evangelio, hermanos. No lo somos. Creemos que somos hijos de Dios, pero de hijos de Dios no tenemos nada. Punto número 4, Santiago capítulo 1, verso 22. Santiago capítulo 1, verso 22, cuando lo tengamos digamos amén. Hermanos, ¿ustedes creen que es posible que un ser humano se engañe él mismo? Sí. ¿Sí? Miren lo que dice el verso 22. Más los que, más ser Hacedores de la palabra. mas ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros ¿qué? A nosotros mismos. ¿Nosotros tenemos la capacidad de engañarnos nosotros mismos? ¿Sí? ¿Quiere usted mirar a una persona que se está engañando a sí misma? Aquí le voy a dar dos claves. La persona que viene a la iglesia de Dios una vez al mes. ¿Hay personas así dentro de la iglesia? Sí. ¿En dónde ha estado, hermano? Ay, hermano, es que las cosas de la vida, hermano. Es que las cosas de la vida, hermano. Pues de lo que yo sé, hermano, todos sufrimos de las cosas de la vida, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Es que las cosas de la vida, hermano. Y aquí va otra. Aquí va otra. ¿Quiere usted saber otra señal de la gente que verdaderamente nos convertía al evangelio? No toca la puerta de la iglesia solamente el 14 de Nisan para tomar la cena del Señor. Esa es una señal de una persona inconversa. ¿Sí? Y lo más peligroso es para esa persona y para aquel que la deja tomar la cena. Hermana, no la hemos mirado todo el año.
Sí, hermano, vengo a tomar la cena de este día. Bueno, hermano, si Dios un día me da la oportunidad de estar así enfrente de alguien, con la autoridad de Dios, le voy a decir, mire, hermana, usted no es permitida tomar la cena aquí. Porque lo que usted está haciendo son señales de inconversión verdadera. Y usted no va a tomar parte del 14 de Nisan en este día. Pero vienen una vez al año a tomar la cena del Señor. Eso es una señal de una persona que está viviendo una conversión falsa, hermanos. Vienen a la iglesia una vez al mes. Una vez al mes. Ponen excusas que tengo que ir a hacer esto, que tengo que ir a ir lo otro, que usted no entiende, hermano. Y los únicos que no entendemos somos los dirigentes de las iglesias. Nosotros somos los únicos que no entendemos. Porque todos los hermanos tienen cosas que hacer y nosotros no tenemos nada que hacer, ¿verdad, hermanos? Y solamente los hermanos que nos están escuchando dicen, es que, hermano, los afanes de la vida, hermanos. Por eso nomás puedo venir un día, un sábado al mes. Cuando venga una persona así, hermano, usted no le tiene que preguntar. Con eso le está enseñando que esa persona verdaderamente no es convertido al Evangelio de Dios, hermanos. No lo es. Aunque esa persona diga todo lo contrario, hermanos. Entonces aquí dice, más ser ¿qué? Más ser hacedores. O sea, vivir lo que tú ¿qué? Profesas. Vivir lo que tú profesas. Profesas ser un hijo de Dios, compórtate como ¿quién? Como hijo de Dios. El que quiere andar como Cristo debe de andar como Él anduvo. ¿Verdad que sí? Ahora, Dios no nos está diciendo que no vamos a fallar. Dios no nos está diciendo eso. No malinterpretamos, hermanos. Pero nosotros debemos ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Y tristemente, adentro de la iglesia de Dios, hay muchos que nomás oyen, hermanos. Nomás oyen. Vamos a ver la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13 del verso 1 en adelante. Cuando lo tengamos, digamos amén. Mateo capítulo 13 del verso 1 en adelante. ¿Lo tenemos? La palabra de Dios dice así. Y aquel día, saliendo Jesús de casa, se sentó junto a ¿qué? Al mar. Y se llegó a él mucha gente, y entrando en el barco se sentó, y toda la gente estaba a la ribera. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, el que sembraba salió a sembrar. Y sembrando, parte de la simiente cayó junto al camino, y vinieron las aves, ¿y qué más? Se la comieron. Y se la comieron. Hermanos, ¿a cuántos de nosotros pasamos por un problema y se nos acaba el mundo? ¿A cuántos? Llega un problema en nuestras vidas y se nos acaba el mundo. Y lo más curioso, hermanos, es que nunca a través de esas pruebas nos preguntamos, ¿por qué estoy pasando por esto? En todo lo que nos pasa en la vida, hermanos, es porque Dios nos quiere dar una buena ¿qué? Una buena lección, hermanos. Una buena lección. En el verso 4 nos dice que la simiente cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Cuando uno supuestamente se entrega a Dios, ¿cómo están los primeros días? ¿Cómo son los primeros días? Todo bien, todo bonito. Feliz, gozosos, le queremos hablar a todo el mundo de la palabra de Dios.
cometemos el error de ir con nuestros familiares y decirle a nuestros familiares, miren lo que yo acabo de encontrar, el verdadero evangelio. Ahora mi vida tiene propósito. Ahora entiendo lo que le pasa a los muertos cuando se mueren. ¿Y cómo lo mira su familia a usted? ¿Le abre los brazos? No. ¿O le dicen, a ti quién te ha endemoniado? ¿O no? Estás loca, estás loco, mira cómo se brillan tus ojos. ¿O no es así? Pero ese contentamiento para una persona inconversa es temporal, hermanos. Porque llegan los afanes de la vida y los problemas, ¿y qué dicen? Pues no, que Dios está conmigo y Dios me va a librar de todo esto. Porque Dios está conmigo. Si yo soy un hijo, hija de Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿No dice así la gente? Sí. ¿Y sabe por qué dice la gente eso? Porque no entiende la voluntad de Dios. Cree conocer la voluntad de Dios, pero no la entiende, hermanos. Y se pregunta, pero si yo trato de agradarte, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta dificultad? Pero Dios dice, quiero que tú aprendas una lección. Y mientras que tú no aprendas esa lección, vas a estar en la misma ruina. Esto lo vine a entender muy tarde, hermanos, ya en la vida. Lo entendía, pero como un concepto muy lejano. Pero lo tengo muy cerca a mi corazón y a mi mente. Vine a entender esto como viejo. ¿Verdaderamente Dios sabe lo que Él está haciendo en la vida de cada uno de nosotros? Sí. Lo vine a entender muy viejo yo. Verdaderamente, Señor, lo que tú haces es porque tú sabes lo que es mejor para Abraham. ¿Cómo se sintió usted en la mañana? Si usted se levantó en la mañana como a las 7 de la mañana, como yo me levanté, me estaba arreglando, me arreglé. Cuando salí de la puerta de mi casa, miré hacia el cielo y dije, thank you, Father. Gracias, Padre, por un sábado hermoso. Le llamé, o más bien le mandé un mensaje a un pastor con que tengo comunicación, se llama Pastor Tim, y le dije, Happy Sabbath, Brother Tim. Que tu congregación sea lleno de alegría en este día del Shabbat. Durante la escuela me mandó un mensaje, me dice, yo te deseo a ti lo mejor, y también la iglesia en donde tú pastoreas con tu hermano. Dios sabe lo necesario que necesita nuestra vida. Cuando usted está pasando por una prueba, hermanos, no debemos decir, ¿por qué yo, Señor? Porque dice la Biblia que cuando encontramos nosotros pruebas y tribulaciones, ¿qué debe haber en nuestro corazón? ¿Mande? Gozo. Pero ese gozo, hermanos, no es que nos estemos riendo allá atrás. Eso no es gozo, hermanos. Si usted cree que eso es gozo, no entiende la palabra gozo. El gozo cristiano, que adentro de las tribulaciones y pruebas que nosotros tengamos, estemos confiados que Dios está con quién. Con nosotros. Y que Dios nos va a ayudar. Pero como somos personas impacientes, queremos la ayuda de Dios en ese punto, inmediato, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Dios, contéstame ahorita, porque ahorita es cuando te necesito. Hay personas adentro de la iglesia que sufren de la conversión falsa, que dicen lo siguiente: todo se lo dejo a Dios. Todo se lo dejo a Dios. Y esa expresión me trae a memoria lo que pasó con Moisés, con todo el pueblo de Israel, cuando iban a cruzar el Mar Rojo.
¿Se acuerdan en la historia que Moisés le clama a Jehová? ¿Y qué pasa con el mar? Se abre. Y Moisés se queda así. ¿Y ahora qué hacemos, Señor? ¿Y qué le dijo Jehová? Espérate que yo baje y te ayude. ¿Qué le dijo? ¡Camina! ¿Qué me estás mirando a mí? ¡Camina! ¿No le dijo así? ¡Camina con el pueblo! Y el inconverso dice lo siguiente: todo se lo voy a dejar a Dios. Todo se lo voy a dejar. Porque yo no puedo tener parte en mi salvación. ¿Dios nos dice eso en la Biblia? No. Nosotros también debemos poner parte para nuestra salvación. Sí, hermanos, pero todo se lo queremos dejar a Dios. Todo se lo queremos dejar a Dios. Me encanta mucho esa escritura cuando Moisés le dice a Jehová: ¿y ahora qué hacemos? Y Dios le dice: camina. ¿Qué estás mirando al cielo? Camina. Te ha abierto el camino. Dile a Israel que camine. Pero para muchos de nosotros, hermanos, las personas que con una conversión falsa es que todo se lo queremos dejar a Dios, nosotros no queremos ponerlo en nuestra parte. Cada prueba que usted pasa, hermano y hermana, es porque Dios lo está preparando para lo que viene, hermanos. Ya se están durmiendo. Pero si pongo el juego de la World Series ahorita, los Dodgers y los Toronto Blue Jays, ahí no se duermen, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hermanos, esto es muy importante para nosotros, hermanos. Esto es muy importante para nosotros. Entonces sigue diciendo: mas saliendo el sol se quemó y se secó porque no tenía ¿qué? Hermanos, ¿qué es un cristiano superficial? Y un verdadero cristiano, ¿qué necesita? Acabamos de leer, hermano. ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita? Estar buena raíz. Estar bien cimentado. Una raíz que está bien cimentada, ¿se seca? No, hermanos. No. Pero tristemente la conversión falsa es personas que nomás todo es superficial, hermanos. Y me acuerdo mucho de las palabras del hermano Arturo que dijo: ¿sabe por qué se pierde mucha gente adentro de la iglesia de Dios? Porque muchos adentro de la iglesia de Dios toman las cosas de Dios superficialmente. Por eso no duran adentro de la iglesia de Dios. Y eso lo dijo hace 40 años. Muchos adentro de la iglesia de Dios toman las cosas de Dios muy superficialmente, hermanos. Y cuando Dios sacude al árbol, se caen muchos y se pierden. Sigue diciendo: y parte cayó en espinas y las espinas crecieron y la ahogaron. Y parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30. Y el que tiene oídos para oír, ¿qué? Hermanos, cuando alguien va a ser ejecutado por la silla eléctrica, los prisioneros dicen este refrán: there goes a dead man walking. Ahí va un hombre que está vivo, pero está caminando muerto, dando a entender que esa persona vive, Pero va a morir. pero adentro está muerto y va a morir. ¿Cuántos de nosotros somos así, hermanos? Pensamos que estamos vivos, pero verdaderamente estamos muertos y vamos al matadero para ser muertos por el Señor Jesucristo, hermanos. Decimos que estamos vivos, hermanos. Venimos a la iglesia, nos abrazamos, decimos cuentos. Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente estamos muertos por adentro?
¿Cuántos, hermanos? No hay una raíz profunda en nosotros, hermanos. Todo es superficial. Todo es superficial, hermanos. Agarramos la Biblia, nomás el sábado. No tomamos el tiempo para estudiarla. No tomamos el tiempo para la meditación de la palabra. No tenemos tiempo para las cosas sagradas de Dios, hermanos. Hermanos, pregúntese usted, hermano, hermana, ¿en dónde estuviéramos sin este libro, hermanos? ¿En dónde estuviéramos? Este es el mejor o el segundo mejor regalo que Dios le ha dado a la humanidad, afuera de nuestro Señor Jesucristo, ¿o no? Amén. Entonces, ¿por qué la tratamos como la tratamos, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuántos de ustedes tienen un diccionario bíblico? ¿Cuántos de ustedes tienen un diccionario bíblico? ¿Cuánto vale un diccionario bíblico? ¿30, 40 dólares? ¿Sí o no? Ahora dígame cuánto valió su teléfono. ¿Cuánto valió su teléfono? Dígamelo. Prefiero gastar 1,500 en basura y no comprarme un diccionario bíblico para entender mejor la palabra de Dios. Qué tristeza, ¿verdad? Prefiero comprarle algo a mi hijo y a mi hija en vez de que nosotros nos eduquemos en las cosas de Dios. Es una señal de una persona muerta que no verdaderamente está convertida al Evangelio. ¿Sí? Yo y mi hermano, que no lo quiero mencionar para que no se haga famoso, dice al hermano que leía un comentarista o había escuchado un comentarista que decía: que cada día la gente se va y... A ver, hermano, ayúdeme. Pero póngase de pie, ayúdeme. Alguien dele un micrófono a mi hermano. Quiero que me diga el título de lo que escuchó, porque yo no puedo hablar el español así como usted. Bueno, lo que decía, que ahora en este tiempo, con tanto avance de la tecnología y muchas cosas que tenemos a nuestro alcance, en este caso un teléfono, que ahí tenemos, de hecho, dice una biblioteca en nuestra mano, mucho conocimiento ahí, ¿verdad? Si lo sabemos usar bien, que en este tiempo hay mucho avance, pero el ser humano se ha ido idiotizando, así literalmente lo dijo. Diga esa palabra otra vez. Idiotizando. Gracias. ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí. ¿Sí? Me contaba mi hermano que hoy en día el teléfono le ha quitado la habilidad a la gente a pensar por sí mismo. ¿Sí o no? No sabemos la definición de una palabra y a dónde vamos. ¿Y cuántos de nosotros tenemos un diccionario escolar en nuestras casas? ¿Cuántos dependemos del teléfono? ¿Cuántos? Espero no mal pronunciar esa palabra, pero ¿estamos idiotizados hoy en este tiempo? Sí. Aquí está la prueba de que ustedes ya van a dejar eso. Déjenme sus teléfonos hoy en la tarde. Déjenmeselos. ¿Quién me lo va a dejar? Nadie. Porque sabemos lo que nos está dañando nuestra vida espiritual y no lo queremos dejar. ¿O no es así? Sí, hermanos. Hermanos, en vez que nosotros tengamos un buen diccionario bíblico, a lo mejor un set de comentaristas, a lo mejor un libro que nos explique la historia bíblica, para tener un mejor entendimiento de este libro sagrado,
¿Qué hacemos con eso? Gastamos por acá, le compramos oro acá, hacemos lo demás. No hay nada malo con comprarse cosas bonitas. A mí me gustan las cosas bonitas, pero primero está ¿qué? Dios. Primero está Dios, ¿o no es así? ¿Sí, hermanos? No podemos comprar un diccionario bíblico, hermanos. No podemos. No podemos ir a la tienda de los adventistas y agarrar un libro que bien explica el sábado, la diferencia entre el sábado semanal y el sábado ceremonial. Sabemos que tienen la mala doctrina, pero del sábado no se equivocan, hermanos. Así cuando alguien venga con sus argumentos erróneos, usted lo pueda corregir, hermano. Hermano, temo que ustedes dependen mucho de su servidor y del hermano Ricardo. Yo estoy haciendo algo en las mañanas los sábados, hermanos, porque quiero mirar quién toma acción los sábados. Porque no siempre voy a estar yo. Y estoy probando la fe de algunos de ustedes. Solamente Dios sabe lo que estoy haciendo. Pero estoy probando si en verdad aman a la obra como dicen que la aman. Vamos a ver una característica de un hombre que no sirve para nada. Primera de Timoteo capítulo 5 verso 8. Vamos a ver otra señal de un inconverso que se cree que es convertido al evangelio. ¿Estamos ahí? Primera Timoteo capítulo 5 verso 8. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: y si alguno no tiene cuidado de ¿qué? De los suyos, Y mayormente de los de su propia ¿qué? casa, La fe ha negado y es peor que ¿qué? que un infiel. ¿Qué hombre y mujer no cuida de su casa? Porque aquí dice que eres peor que un infiel. Y si alguno no tiene cuidado de los suyos, de su familia, y mayormente de su propia casa, la fe ha negado y es peor que un infiel. ¿Qué nos dice este texto, hermanos? Referente a lo que estamos leyendo en esta tarde. ¿Qué nos dice? Que si algún hombre no cuida de su ¿qué? De su propia casa. Y no se está refiriendo a cortar el pasto, hermanos. No se está refiriendo a eso. No se está refiriendo a que usted sea un handyman y arregle todo en su casa. No está hablando de eso, hermanos. Está hablando de uno que descuida a su familia, que no la cuida, no la alimenta. Dice que la fe que tú crees no la tienes y que tú eres peor que un infiel que no conoce a Dios. Hay personas adentro de la iglesia de Dios, hermanos, que no les gusta ayudar en la casa económicamente. No les gusta ayudar. Hacen que la mujer trabaje 2 trabajos, pero no les gusta trabajar. ¿Esa es otra señal de un inconverso? Sí. Gálatas 6:4. Gálatas capítulo 6, verso 4. Gálatas, verso 6, verso 4. ¿Lo tenemos? Amén. Eso es lo que cada de nosotros debemos hacer, dice así. Así que cada uno, ¿qué, hermanos? Examine su obra. Así que cada uno examine su obra y entonces tendrá gloria solo respecto de quién. De sí mismo. ¿Y no quién? Y no en otro. ¿Qué nos está diciendo Dios aquí? Que nos examinemos cada uno. Nos está diciendo,
Tú no te preocupes por aquel hermano que está a tu izquierda y quién más. Y a tu derecha. Preocúpate por ti, ¿qué? Es más fácil examinar al hermano, a la hermana, en vez de ¿qué? ¿Por qué será así, hermanos? ¿Por qué será así? ¿Por qué es más fácil examinar a otro hermano pero no a nosotros mismos? ¿Por qué es más fácil? Porque la realidad, porque si nos examinamos nosotros mismos, nos damos cuenta que estamos muy lejos de ¿quién? De Dios. ¿Nos examinamos? Nos miramos en el espejo y decir, ¿sabes qué? A lo mejor a lo mejor esa persona ya no tiene la culpa. A lo mejor el que tiene la culpa soy yo. El que tiene la culpa soy yo. Pero eso es lo más difícil para una persona hacer. Siempre es más fácil decir, es que aquellos, cuando Dios dice, no, el problema eres tú. El problema eres tú. Hermanos, hay gente que se ríe de las cosas de Dios. Sí. Dentro de la iglesia. ¿Sí? Hay gente que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia. ¿Sí? ¿Y por qué no están contentos con lo que dice la Biblia? Porque viene a destruir la persona egoísta que está dentro de esa persona, hermano. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos ido de aquí sin un pensar en la escuela sabática o en la predicación de la tarde? ¿Cuántos de nosotros nos decimos de aquí y decimos, así dice él? ¿Cuántos de nosotros? A lo mejor usted piense que me hace a mí daño, hermano. O a nuestro hermano Ricardo. No, hermano. A mí no, hermano. Yo me voy a dormir en mi cama sin pensar. ¿Con quién está renegando usted o su servidor? ¿Contra quién, hermanos? Y cuando Dios nos da un jalón de orejas, ¿qué hacemos? Cuando Dios nos da un jalón de orejas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como seres humanos? Cuando Dios nos da una prueba por mucho tiempo y parece que no hay escape, hermanos. Es porque Dios nos está diciendo, examínate a ti mismo. ¿Oyen la voz de Dios? ¿Oyen la voz de Dios? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Que Dios nos examine o que Dios nos dé la oportunidad a cada uno de nosotros que nosotros nos examinemos nosotros mismos? ¿Qué preferimos? ¿Que Dios o nosotros mismos? Nosotros mismos, porque dice la Biblia que delante de Dios estamos ¿qué? Desnudos delante de Dios, y Él sabe todas esas cosas secretas, conoce todo ese rencor que usted tiene con el hermano, conoce todo ese rencor que usted tiene con un trabajador, conoce todo ese odio que usted le tiene a su esposa, conoce todo ese odio que usted le tiene a su hijo, que ni lo puede mirar en pintura. ¿Queremos que Dios nos examine? No, entonces cada uno de nosotros, incluyéndome a mí, yo voy a ser el primero que me debo examinar, hermanos. Y decir, Señor, si hay algo mal en mí, que yo sé lo hay, quítamelo.
quítame. Hermanos, yo ya no voy a estar en peleas en donde no me va a traer paz en mi vida. Yo ya no. Yo quiero vivir en paz. Quiero vivir en paz, hermanos. Y si eso requiere que yo me aleje de ciertas personas, lo voy a hacer. Pero no quiero que nadie venga y me disturbe mi paz, hermanos. Porque ya quiero vivir en paz. Si usted quiere pelear, vaya a pelear con otra persona, pero ya no venga conmigo. Mateo 25:41. Miren lo que le espera a todo aquel inconverso. Mateo 25:41. ¿Lo tenemos? Pongan mucha atención a lo que va a pasar en el futuro, hermanos. A todo aquel que dice, yo voy a la iglesia cuando yo quiera. A todo aquel que dice, hermano, vengo a tomar la cena el 14 de Nisan, aunque ustedes no me han mirado en todo el año. Vengo a tomar la sangre de aquel que murió por mí. ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Corintios? Antes que tomes este pan y antes que tomes este vino, ¿qué debe de hacer uno? A ver si estás en dónde. En la fe. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo voy a estar en la obra del Señor, pero le pido a Dios una cosa: que me dé la oportunidad de encontrarme con una persona que me diga, yo vengo a tomar la cena del Señor en esta noche. Y le voy a decir a esa persona, aquí no se juega con Dios. Váyase a otra iglesia donde juegan con Dios, pero aquí no se juega con Dios y usted no va a tomar la cena aquí. Le pido a Dios que me dé esa oportunidad a mí, esperando que esa persona recapacite y que para el otro sábado esté allí y pidiéndole perdón, no a mí ni a usted, pero ¿a quién? A Dios. Vengo una vez al año, vengo una vez al mes, porque las aflicciones de la vida me ahogan. Yo no tengo problemas. El hermano Ricardo no tiene problemas. Todos tenemos problemas, ¿verdad? Pero ¿en dónde estamos? Aquí en la iglesia. ¿Verdad que no hay excusa por no estar aquí? ¿Verdad que no? Alguna gente no viene a la iglesia porque está lloviendo. ¿Verdad que está cayendo agua como en el diluvio? No puedo ir a la iglesia porque está lloviendo y me voy a derretir si me cae agua sobre mi cabeza. ¿Hay gente que piensa así? Sí, hermanos. Y eso es jugar a la iglesia. Eso es jugar a la iglesia. No vengo a la iglesia porque he tenido un problema por meses y meses y meses y Dios no me ha escuchado. La conversión falsa, hermanos. Y miren lo que le espera a todos aquellos que dicen, yo soy hijo de Dios, pero no hago la voluntad de Dios. El verso 41 dice, entonces el Señor Jesucristo dirá también a los que estarán, ¿a la qué? A la izquierda. Apartaos de mí, ¿qué? Maldito. Fíjense qué palabras. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y ¿quién más? Y sus ángeles. ¿Verdad que Dios ama a los inconversos? ¿Quién dijo sí? ¿Quién dijo sí? ¿Alguien dijo sí? Se equivocaron. ¿Verdad que Dios ama a los inconversos? No, hermanos. Me decía un hermano hace mucho tiempo atrás. Primero,
tenemos que escuchar y pensar en lo que nos han preguntado, entonces contestar. Pero dice aquí la Biblia, apartaos de mí, malditos, a todos aquellos que creen que están en la gracia del Señor. Todos aquellos que no estudian su Biblia, todos aquellos que no meditan en su Biblia, todos aquellos que no tienen comunicación conmigo día tras día. No me ores porque no te escucho. Hay gente que dice, es que Dios escucha a todos. Lea el libro de Proverbios 28:9. Que el Dios aborrece la oración de aquellos que no hacen la voluntad de Él. Y decimos, es que Dios escucha a todo el mundo. ¿Usted cree que Dios escucha a un dominguista? Dios no escucha a los dominguistas, hermano. Eso para Dios es una basura. Eso es algo abominable. Dice Dios, yo a ti no te conozco y cada domingo te estás preparando para que yo te destruya. No pensamos en ese Dios, ¿verdad que no? ¿Verdad que no pensamos en ese Dios? ¿Verdad que no, hermanos? Hace unos minutos usted acaba de probar ni un porcentaje, ni un décimo del coraje de Dios. ¿Y usted cree que va a aguantar en el día del juicio? ¿O su servidor? Pero dice Dios a todos aquellos inconversos, los que les gusta tomar y ponerse un poquito borracho y decir, ay, es que tuve una semana tan dura, hermanos, y Dios entiende que me tengo que relajar. Pero voy a ir a la iglesia o le voy a llamar a un hermano y vamos a estar ahí carcajeando. Y estoy en la gracia del Señor. No, hermanos. Si usted tiene ese concepto de Dios, es una señal que usted no ha sido convertido al verdadero evangelio. Y si usted quiere seguir en ese engaño, siga engañándose, hermano. Dios le da todo el albedrío de siga engañándose. Pero ese engaño nos va a llevar a la destrucción eterna. Gracias y que Dios me los bendiga.